Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. En la Biblia muchas veces se usa la analogía para distinguir la tentación como algo que pudiera ser antojable, como algo que podría representar como algo que podría satisfacer ciertos aspectos de la carne, como lo es el gusto y uno de los vicios o de los placeres más grandes que el hombre enfrenta es el alimento. Y compara el pecado en ciertas maneras con algo delicioso. Hay cosas que nos gusta comer, ¿verdad? Hay bocados que son suaves, que son sabrosos, que son deleitosos, y la palabra que se usa aquí, laham en hebreo, representa algo que cuando lo ves se te antoja. Cuando lo ves resulta algo que se apetece y que es difícil aguantarse la tentación de comerlo. Yo no sé usted, pero hay veces que te ofrecen algo de comer y no, gracias, pero cuando sabes lo que es, dices, no, sí quiero. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, es algo que me agrada. Y bueno, hay cosas que no son malas, pero en el aspecto espiritual parece haber una satisfacción y un cierto tipo de deleite en pecados que se practican. Por ejemplo, el pecado de la mentira. Hay personas que incluso desarrollan algún tipo, hermanos, de adicción o algún tipo de obsesión a el decir mentiras. Se les llama mitómanos, así como hay eh, cocainómanos, así como hay borrachos, así como hay gente que tiene una afición y una obsesión o una manía por ciertas prácticas. Bueno, pues también hay mitómanos, hay gente que se la pasa mintiendo. ¿Por qué? Porque hay un cierto deleite. Se ha corroborado científicamente que cuando una persona miente, desarrolla o secreta sustancias como lo son ciertas endorfinas, pero también adrenalina, que estimula el sistema nervioso y puede llegar a funcionar como una droga, porque hay una cierta emoción, un cierto sensación de peligro, una cierta sensación de riesgo que la gente experimenta cuando dice algo y luego tiene que componer las cosas y tiene que inventar toda una escena con detalles y con todo para poder satisfacer la curiosidad y también la necesidad de poder hallar credibilidad en las palabras que una persona menciona. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Y hay muchos otros pecados que son comparados también como un bocado, como un pan de pecado, ¿verdad? Como un pecado o como un pan antojable. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios, ¿verdad? Que por causa de la mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan. Allá lo menciona en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 dice, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El pecado de la inmoralidad puede ser algo, hermanos, como deleitoso, como algo que produce placer y produce cierta satisfacción. Dice Proverbios 9:17, que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de la casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La inmoralidad es un pan que parece muy atractivo, que parece algo, hermanos, que la gente quiere experimentar. Y cuando no hay restricciones y cuando no hay convicciones, no hay moralidad ni temor de Dios, la gente normalmente da rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, y cometen con avidez ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque resultan en un placer. También se menciona el pan, ¿verdad? Como el chisme. Dice que el chisme es como bocado suave, ahorita lo vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a verlo, ok. Sí. Dice que las palabras del chismoso, lo dice 2 veces, Proverbios 18:8, que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. 26:22 dice lo mismo. Quiere decir, hermanos, que hay cosas que cuando las pruebas resultan muy deleitosas, resultan muy agradables al paladar, tienen un buen sabor, tienen una buena consistencia, pero ya que lo comes, te produce un daño horrible. Y bueno, hay muchos alimentos en México que provocan ese tipo de efectos, ¿verdad? Por causa de ciertos condimentos, del picante y muchos otros factores. Pero de esa manera, hermanos, la mentira y muchos pecados terminan siendo algo que parece atractivo, agradable, pero tiene efectos muy peligrosos y nocivos en la vida de la persona. Y se usa la analogía aquí para decir, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Cascajo está hablando de esas porciones cuando muerdes un pan que está echado a perder o que no está bien fermentado, bien cocido. Bueno, se hacen esos bocados, esa mordida que parece muy agradable. Cuando la muerdes, resulta que la harina no está bien coccionada, está dura, está echada a perder, y bueno, resulta que no era tan sabroso como aparentaba. Y así es el pecado, mis amigos y hermanos. Satanás trata de vendernos el pecado para que nosotros lo probemos, para que nos habituemos a él y para que nos alejemos de Dios, porque esa es la función principal del tentador. Ahora, Satanás tienta y Satanás trabaja, pero a veces, como seres humanos, como cristianos, le damos muchas atribuciones a Satanás que no le corresponden. La Biblia nos dice, hermanos, que aunque Satanás es el tentador, si usted hace un estudio bíblico completo, usted se va a dar cuenta que son muy pocas ocasiones que Satanás interviene directamente para hacer que una persona caiga en pecado. La primera ocasión que aparece Satanás en la Biblia es en el huerto del Edén. Lo entiendo, pero note por qué tuvo que intervenir Satanás. Un momento. No había pecado en Adán y Eva. No había algo que los motivara o los tentara hacia el pecado. Entonces Satanás tuvo que intervenir para convencerlos, para tentarlos y para engañarlos, para que desobedecieran a Dios y obedecieran a Satanás, obedecieran al pecado. Pero ahí hubo una intervención satánica. ¿Cuándo más vuelve a intervenir Satanás? Bueno, pues ya no lo encontramos hasta Primero de Crónicas 21, donde David, dice la Biblia que Satanás incitó a David para que hiciera un censo en Israel. No aparece después en el Pentateuco, no aparece Satanás en los libros históricos más que, bueno, sí en los libros históricos, en Crónicas, cuando incita a David a hacer un censo en Israel. Y bueno, ya explicamos cuando estudiamos ese capítulo cuál fue la implicación del pecado de contar o querer contar al pueblo de Israel, porque Dios había dicho que la nación de Israel sería tan grande que nadie la podría contar. Fue como un reto a la soberanía y a la palabra de Dios. Satanás vuelve a intervenir con Job, que sabemos que sucede en el tiempo de los patriarcas históricamente o cronológicamente. Pasó que él tentó a Job, aunque no hubo directamente un trato directo entre Satanás y Job. La Biblia nos enseña el plano espiritual donde Satanás cómo trabajó con Job. ¿Dónde aparece más Satanás? Si usted busca, investiga, aparece acusando al sacerdote Josué, al sumo sacerdote Josué en Zacarías 3. Aparece posteriormente Satanás, hermano, tentando a Pedro. ¿Se acuerda usted de Pedro? Dice la Biblia que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo.
También Satanás trató de disuadir eh, a Jesús para ir a la cruz del Calvario. ¿Y dónde más? Yo no encuentro más. Son todos los que recuerdo ahorita de momento, que Satanás interviene para tentar directamente. Pues obviamente al Señor Jesús, ¿verdad? Obviamente al Señor Jesús en el desierto. Pero fuera de eso, hermanos, Satanás a veces le echamos la culpa de todo y lo culpamos demasiado, pero no tiene tanto poder Satanás ni tantos ah, demonios como para estar sobre cada creyente. Y yo pienso también que no tiene ni la necesidad. Santiago 1 nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pero aunque no lo dice, tampoco menciona que debemos atribuirle la tentación a Satanás. Dice, no, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esa es una palabra importante. Concupiscencia son las pasiones que hay en nosotros, esos recuerdos del pecado que hay en nosotros que producen el deseo, el antojo para volver a experimentar esa sensación. Tú ves una comida que nunca has probado y no se te antoja. ¿Por qué? Porque tu mente no conoce el sabor de ese bocado, de ese alimento. Estaba en Perú bueno, estaba en una conferencia en Estados Unidos de misiones y allí, no fue en Perú, fue en Estados Unidos, prepararon un cuy asado. Y yo nunca he probado el cuy. La verdad no tengo intenciones de hacerlo, aunque respeto a los peruanos que comen cuy, a los ecuatorianos también que comen cuy. Pero se veía antojable en el platillo asado, parecía un pollo asado. Al compararlo con un pollo asado, pues se me antojaba, ¿verdad? Porque veía la textura, veía la forma y parecía un pollo. Pero cuando lo estaban preparando, vi el animal ya sin pelo y lo vi muerto y atravesado por un lugar una varilla donde lo asan y parecía una rata, hermanos, se parecía una rata. Entonces perdí todo el antojo, ¿verdad? De probarlo. Estuve a punto, después dije, no, yo no lo voy a probar. Eso para mí en mi mente se parece a una rata y no se me antojaba. Y no estoy criticando la comida peruana, sin duda sabe muy rico, pero a mí no se me antojó porque nunca lo he probado. Pero por ejemplo, hay comidas que yo he probado que me gustan mucho, que he habituado a comer y cuando las veo, mi boca empieza a salivar, como dicen, se me hace agua la boca porque empieza a salivar las glándulas, ¿verdad? De la boca, de las papilas gustativas, desarrollando una sensación de deseo por comer y ingerir ese alimento. Eso se llama antojo. Y bueno, es que el cuerpo activa con la vista esos recuerdos en nuestra mente del sabor tan deleitoso por ciertos bocados que hemos probado, y eso desarrolla la tentación o el deseo de volver a experimentar la sensación de degustar ese tipo de alimentos. Lo mismo pasa con el pecado en un sentido espiritual. Somos tentados sobre cosas que ya hemos experimentado. Y a veces es la curiosidad, pero a veces la tentación viene por la concupiscencia. La concupiscencia son esos pensamientos que se activan en nuestra mente cuando recordamos una previa experiencia de una sensación de satisfacción por haber experimentado un pecado, como lo es el pan de mentira, como lo es el chisme, como se comprueba científicamente que el chisme también produce y libera endorfinas en la persona que lo escucha. Y cuando estás recibiendo un chisme, es como si estuvieras recibiendo una droga. Libera adrenalina por un deseo por compartirlo y decírselo a alguien más. El chisme es como un bocado suave, también lo es la mentira, también lo es la inmoralidad y muchos otros pecados que se nos antojan porque los hemos experimentado. Pero muchas veces decimos, no, es que el diablo me tentó para quedarme en la casa.
Es que Satanás me hizo hacer esto, Satanás me hizo hacer aquello. Y el pobre diablo, digo, no por compadecerlo, pero ni nada tuvo que ver en el asunto. Muchas de las veces Satanás diría, ¿yo qué? ¿Yo cuándo? ¿Yo qué hice? Tú que eres un pecador y que ya le agarraste gusto y no necesitas mi intervención, no necesitas mi trabajo, tú solito vuelves a caer y a caer en la misma tentación. Pero se presenta el pecado como algo que produce un antojo, produce una sensación de satisfacción, pero las consecuencias siempre son trágicas, hermano. El pecado siempre produce consecuencias. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es algo, hermanos, totalmente inherente. Quiere decir, no lo puedes quitar. No puedes quitar. Si tú comes picante, te vas a enchilar. Si tú comes y padeces de reflujo como yo, gastritis, y te dan a comer un pozole, yo no puedo comer pozole, no puedo comer menudo. Pastor, es que no pica, pruébelo. No, eso, las sustancias, los chiles, los condimentos producen graves efectos en una persona que tiene gastritis o reflujo. Y bueno, ya sabes, o sea, sabes que vas a disfrutarlo al momento que lo estás comiendo, pero sabes que va a traer resultados muy dolorosos durante la noche, que no vas a poder dormir, que no vas a poder descansar. Entonces el pecado tiene esos efectos en la vida de una persona. Cuando estamos conscientes, hermanos, de las consecuencias, del precio y los efectos del pecado que hace en nuestra propia vida, deberían ser argumentos suficientes para decir no a la tentación. El asunto es que no solamente causa efectos sobre nosotros, también causa efectos en nuestra relación con Dios, que yo creo es lo más importante, y causa efectos en otras personas, porque el pecado lastima y hiere a otros por lo general. Entonces, hermanos, aunque es muy antojable comerse un pan de mentira, un pan de chismes, como yo tengo diabetes, hermano, y a veces que ando muy alto en la diabetes y muchas veces he visto, ¿verdad? Por ejemplo, un pan delicioso. A mí me encanta el pan dulce. Es mi debilidad, hermanos. Con un café no se diga. Tú me pones un café y un pan, hermano, yo mi boca, mi mente no puede pensar en otra cosa y me hace daño. Yo sé que me va a elevar los niveles de glucosa por los cielos y que me va a causar efectos. Y a veces así somos con el pecado. A veces sabemos el precio, sabemos las consecuencias y aún así tomamos decisiones de hacer las cosas que nos van a alejar de Dios, nos van a estorbar en nuestra relación con Dios, nos van a causar efectos nocivos en nosotros, en los seres que queremos, pero aún así somos tan egoístas y tan, hermanos, ególatras, que solamente pensamos en nosotros y no pensamos en las consecuencias. Bueno, este versículo nos enseña con una analogía muy clara y muy fácil de entender cómo el pecado siempre trae consecuencias. Versículo 18, hermanos, nos dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ayer vimos 7 principios de prosperidad o 7 principios de éxito en los negocios. Hablamos de estos principios el día de ayer, se los puedo repasar bien rápido si usted le parece bien. Pero, por ejemplo, número 1 dijimos ser honestos, ¿verdad? O sea, no hacer nada chueco. Para tener éxito en los negocios, número 1, no hagas nada chueco. Versículo 10, y ahorita vamos a ver el 23. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y versículo 23 también dice lo mismo. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Entonces, número 1, para éxito en los negocios en este capítulo 20, no hagas nada chueco. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Te puede ir bien haciendo cosas chuecas? Sí. Sí te puede ir bien, económicamente hablando. Pero habrá tristezas y consecuencias como el pan de mentira, que parece suave, pero te llena la boca de cascajo. Mejor si quieres tener éxito, busca la bendición de Dios. Y para tener la bendición de Dios, número 1, sea honesto, no hagas nada chueco. Número 2, trabaja duro. Versículo
4 nos dice ahí que el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Versículo 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás. Échale ganas, trabaja duro. Sí, o sea, dedícale tiempo, esfuerzo, con todas tus fuerzas, a hacer lo que tienes que hacer con diligencia. Número 3, no arriesgues tu dinero en deudas adquiridas o prestadas. Quítale su ropa al que salió fiador por extraño y toma prenda al que sale fiador de los extraños. Ya que alguien tuvo la insensatez de comprometerse a nombre de otra persona, fíjate, alguien te pide prestado. Oye, ¿me puedes prestar 10,000 pesos? Y tú dices, no, no puedo prestarte porque no te conozco. Y alguien viene, no, préstaselo, yo respondo por él. Eso se llama aval o fiador del extraño. Entonces, ¿qué resulta, hermanos? ¿Cuántas veces no pasa esto? Y yo se los digo a la iglesia y hasta yo mismo he caído en esto. Sacas el crédito a nombre de alguien más. Pastor, me puedes sacar una tele, me puedes sacar un carro, me puedes sacar esto, aquello. Yo lo voy a pagar. Y tú vas y das tu nombre para tramitar un crédito que al cabo tu amigo, tu fulano lo va a pagar y te metes en una cárcel. Dios dice, no, mira, asegúrate de esa deuda, quita una prenda, toma algo en garantía, haz un pagaré, haz algo que puedas hacer válido, porque entre amigos, entre hermanos y entre familiares, los negocios siempre terminan mal. Así es de que cuidado con las deudas adquiridas y concedidas. Número 4, busca consejos sabios. Versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Quieres tener éxito en lo que hagas? ¿Quieres que Dios bendiga tu negocio? Aprende a ser honesto, a trabajar diligentemente, a no comprometerte en deudas que no puedes pagar y no prestar algo que sabes que no vas a recuperar. Número 4, busca consejo. Sé una persona que te estés capacitando, que te estés documentando, pero sobre todo que estés tomando consejo para que tus decisiones sean acertadas. No tomes decisiones apresuradas, no tomes decisiones por emociones, no tomes decisiones cuando estás enojado, cuando estás muy emocionado. Busca consejo. ¿Por qué? Con dirección sabia se hace la guerra. Fíjese, eso es algo de planificación. Tiene que ver con hacer planes, con hacer una visión, una estructura. Número 6, no te apresures a crecer rápidamente. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y número 7, confía en Dios. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Vemos, hermanos, 7 recomendaciones. Obviamente, creo yo que faltaría aquí añadir la más importante y es poner a Dios en primer lugar. Claro que eso debe estar también incluido y eso debe estar por sentado. Pero el asunto del consejo, hermanos, es que muchas decisiones tomamos en nuestra vida todos los días. Decisiones de mucha índole, decisiones espirituales, familiares, decisiones matrimoniales, decisiones económicas, decisiones que tienen que ver con la preparación, estudios, decisiones de vivienda, de mudanza, de adquisición de bienes muebles o inmuebles, de equipos, de ropa, de tantas cosas, hermanos. Necesitamos buscar el consejo. Ayer me habló un pastor que aprecio mucho, que es mi amigo, y él me comentó una situación que estaba sucediendo y me dice, amigo, necesito un consejo. Él es mayor que yo, es más sabio que yo, sabe muchas cosas más que yo. Pero hay veces que en nuestra mente se nos atoramos con un problema, con una situación y ocupamos un punto de vista externo que nos dé un consejo y las cosas se pueden aclarar mucho. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Ayer le dije, mire, pastor, pues yo lo respeto, no me atrevo a darle un consejo, pero le voy a dar un pensamiento, le voy a dar una opinión. Y cuando le dije, mire, yo creo que debería hacer esto y esto y esto y esto otro, al ratito me habló y me dice, pastor, lo hice y funcionó bien, se arregló todo el problema, gracias. Bueno, yo no lo vi como algo muy sorprendente, simplemente
que a veces decimos en México, nos entrincamos ante la presión, el estrés, ante la preocupación o ante ciertas cosas que nublan nuestro entendimiento. Y cuando viene alguien y nos da una perspectiva externa totalmente, los pensamientos con el consejo se ordenan. Ah, sí, cierto, como no pensé en eso, ¿verdad? Y a veces las cosas se solucionan de una manera mucho más rápida y las decisiones resultan mejor cuando buscamos el consejo. En todas las áreas, hermano, hemos visto muchos versículos que hablan acerca del consejo y la verdad vale la pena, hermanos, que los consideremos y que los tomemos en cuenta en nuestra vida porque es uno de los temas muy recurrentes en el libro de Proverbios y yo sé que cada vez que hablamos de consejo cito los textos, pero dice la Biblia que los proverbios tienen ese propósito. Dice los proverbios de Salomón para recibir consejo. Versículo 5, irá al sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Hermano, recuerde que ser entendido es ser una persona que tiene el deseo, el hambre de recibir sabiduría. El entendido es el que busca la sabiduría. Y alguien que busca consejo adquiere, quiere decir que compra, que haga lo necesario o más aún sacrifica lo que tenga que sacrificar en un sentido obviamente coherente para recibir un consejo. Pero cuando el consejo es rechazado, hay consecuencias también. Muchas veces se menciona esa palabra en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Dos aspectos que nos pueden ayudar en la toma de decisiones. Número uno es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y número dos, el consejo. Pero obviamente el consejo sabio. Eso debe ser para nosotros algo valioso. Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Qué tremendo. Que le da tanto valor al consejo que le atribuye que el consejo es nuestra vida. Proverbios 5:1, hijo mío, está atento a la sabiduría y a la inteligencia para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces dice 8:33, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. 12:5, los pensamientos del justo son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Hay consejo bueno y hay consejo malo. Mire, Proverbios 12:15 es el que quería leer. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. De nada nos sirve pedir consejos. Hay una persona que cada rato, pastor, necesito un consejo. Pastor, necesito un consejo. Y al principio, sí, hermano, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué debo hacer aquí, acá? Hermano, haz esto, haz aquello y haz lo otro. Ok, gracias. ¿Y sabe qué? No lo hace. Y regresa, pastor, ¿se acuerda que le dije? Pues es que pasó esto. Pues no te dije que hicieras esto y aquello, hermano. Sí, pero es que me equivoqué. Pero deme un consejo. Ok, ahí te va el consejo. Hazle así, así, así. Se va y no lo hace. Entonces ya me busca, pastor. Y me dice, nah, sácate. Ya te voy a dar consejos. No lo obedeces. ¿Para qué quieres perder mi tiempo y el tuyo? ¿Para qué te engañas? No, ya no. Hasta que no hagas lo que te dije, ya no vengas conmigo. Porque así es el asunto, hermano. ¿Para qué queremos buscar y escuchar consejo nomás para parecer sabios? No, eso no funciona. Jesús dijo, no le des lo santo a los perros, ni eches nuestras perlas delante de los cerdos, porque se van a voltear y te van a despedazar. Tenemos que aprender no solamente a pedir consejo, pero a obedecerlo. Obedecerlo es seguirlo. Cuando es un buen consejo y sabes que viene de Dios, porque Dios usa el consejo, bueno, pues obedécelo. Simple y sencillamente toma acción. Proverbios 3:1 dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección. Es el mismo, ¿verdad? Sí. No, es el mismo, sí. El necio menosprecia el consejo y pobreza y vergüenza. No es el mismo, se parecen. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Bueno, hay muchos versículos y no los acabamos, pero hay mucho versículo que habla sobre este asunto del consejo. 19:20, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio
en tu vejez. Hermanos, necesitamos seguir consejos para tomar mejores decisiones. ¿Cuántos errores no hemos cometido por tomar decisiones sin pedir consejo? Muchas veces ya queremos el consejo después de haber arruinado las cosas. Ya después de que tomamos la decisión y hay consecuencias terribles, y ahora sí queremos consejo. No, hermanos, busca el consejo. Y otra vez les digo, búscalo. No, mira, es que eso es lo que yo le digo a los hermanos de la iglesia. Ustedes son muy injustos porque ustedes no piden consejo, toman malas decisiones, sufren consecuencias y luego culpan al pastor. Ah, es que el pastor no me visitó, no me buscó, no me llamó, no me procuró. Hermano, espérame. Si tú estás pasando por situaciones, tú tienes que ser honesto y buscar la ayuda. No seas soberbio. No, es que estoy pasando un desánimo y mi pastor no me ha llamado. Tu pastor no es Dios y él no es omnisciente, él no sabe lo que estás pasando. Es más, ni Dios te va a ayudar, hermano, si tú no buscas la ayuda de él, porque él quiere que seamos humildes para acudir a él. Pero si tú necesitas ayuda, tú debes buscar la ayuda y buscar el consejo. Tú debes aprender. Sí, les pongo un ejemplo, hermanos. Cuando yo me enfermé del COVID, se los mencioné, hubo un tiempo en el que, en un más tiempo, en el 2021, que ningún neumólogo atendía a los pacientes de manera presencial. Y en internet encontramos un neumólogo que tuvo tuvo mucho tiempo en Europa, en el tiempo de la pandemia, y tuvo mucha experiencia. Se vino a Monterrey a vivir, consultaba ahí en San Pedro, tenía las citas, muy difícil de conseguir una cita con él, muy cara la consulta, pero era el único neumólogo que estaba atendiendo presencialmente. ¿Sabe qué hice yo? Mi esposa agarró el teléfono y marcar y marcar y marcar hasta que le contestaran. Deme una cita. Y se le dio una cita. Sí, mire, tengo nomás en esta hora. Si puede, venga. Y si no, pues no hay. No, sí la agarramos. Viajamos hasta donde está el doctor. 2,500, 3,000 la consulta, no recuerdo cuánto. Pero todo eso, hermanos, porque el tratamiento que me dio, de Dios, pero el tratamiento que me dio ayudó a recuperar la función de mis pulmones. Entonces, hermano, si valoramos el consejo, vamos a apreciar y vamos a buscar y vamos nosotros a llamar al pastor o al consejero y decirle, dame una cita, dame un tiempo. Es que estoy ocupado. Bueno, dime cuándo puedes. Yo voy, yo me acerco, yo muevo mi horario, yo hago lo necesario porque yo necesito el consejo. Pues, ¿sabe cómo es la gente con el pastor? Yo necesito ayuda. Entonces yo quiero que el pastor adivine que yo necesito su visita, su ayuda. Número 2, quiero que él venga hasta donde yo estoy, que él se sujete al tiempo mío, a mi horario, y obviamente no le voy a pagar porque los pastores no cobramos por ningún servicio, pero que él se esfuerce, que él me espere y que él ande atrás de mí rogándome y a ver si yo lo quiero recibir. Así no funciona, hermano. Y luego somos bien crueles porque le echamos la culpa a nuestros errores al que no nos aconsejó, cuando el único responsable es usted, que no supo buscar el consejo. Pero bueno, ese es un principio bíblico que el Señor nos muestra en su palabra. En versículo 19 se refiere a este asunto de la lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Dios dice, mira, ten cuidado con quien te juntas. Las personas con que nos juntamos van a tener una influencia buena o mala en nuestra vida. Y uno de los consejos más importantes que Dios nos da para buscar la sabiduría es cuidar nuestras amistades. En Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y dice, el que anda en chismes, pues va a descubrir el secreto. No te entremetas con el suelto de lengua. A veces tú, hermanos, a veces tenemos la costumbre y el hábito de decir las cosas muy naturalmente, muy fluidamente, y a veces decimos lo que pensamos y a veces hacemos comentarios
que no son muy apropiados, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que si no estamos delante de la gente apropiada, de la gente sensata y sabia, hay gente muy chismosa que le encanta descubrir secretos, a que no sabes qué anda diciendo de ti fulano. Y luego le añaden de su cosecha, ¿no? Porque como el teléfono es compuesto, empieza una frase y termina algo ya totalmente elaborado y completamente diferente a lo que se dijo. A que no sabes qué dijo, a que no sabes qué hizo, a que no sabes esto, a que no sabes lo otro. Entonces, si tú te juntas con personas que les gusta el chisme, es muy probable que mucha gente se entere de lo que dices, de lo que haces. Creo que estamos teniendo problemas con el internet ahorita. Se me desconectó aquí el OBS. Ok, creo que ya se conectó. Entonces, si te juntas con personas chismosas que les gusta el chisme, sueltos de lengua, considera que es muy probable que la información que esa persona tiene de ti va a ser difundida por muchos lugares. Va a dar a conocer, va a descubrir tus palabras con su propia cosecha y añadidura, tus acciones, va a descubrir todo lo que tú hagas, digas, el chismoso lo va a descubrir, es decir, lo va a manifestar a otras personas. Entonces, ¿quieres evitarte problemas? ¿Quieres evitarte conflictos, chismes, dimes y diretes? No te entremetas, no te juntes, no te acompañes de personas que son sueltos de lengua. Dios nos advierte no juntarnos. Hay como una lista de 10 tipos de personas que Dios nos dice que tengamos cuidado de no juntarnos. Por ejemplo, Dios dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos. También Dios nos dice que no nos juntemos o que miremos a aquellos que causan división en contra de la doctrina y nos apartemos de ellos. También dice que aquellos que andan desordenadamente, que van a la iglesia, que se dicen cristianos, pero que andan desordenadamente, andan de una manera no muy agradable, muy aceptable, Dios dice, pues que con ellos ni comamos. ¿Por qué, hermano? Porque somos influenciables, no es que seamos mejores. No es que seamos finos o que seamos una raza superior, no, es que somos simples. Y Dios nos conoce y dice, mira, tú ves a tu hijo y empieza a juntarse con alguien que es traviesito. Inevitablemente, hermano, no resulta que el traviesito se hace serio como tu hijo. No, tu hijo termina imitando las costumbres y prácticas de aquel niño travieso. Ayer llegué a la iglesia y había 2 niños ahí. Y uno de estos 2 niños chiquititos de 2 años, tal vez 2 años y algo. Uno de ellos llega y me saluda, lo pongo la mano para saludarlo y le hace así, bien fuerte, ¿verdad? Bien. Pero el otro atrás vio y exactamente hizo lo mismo. La imitación, ¿verdad? De ver y seguir el ejemplo. Dicen en inglés, monkey see, monkey do, ¿verdad? El mono ve, el mono hace. Y así somos la mayoría de los cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque imitamos consciente o inconscientemente lo que otras personas hacen. Dice un dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Y es muy cierto, la segregación social también influye en personas de conductas similares. Los que son ociosos hacen su grupito, ¿verdad? Los que tú vas a Estados Unidos y ves que hay iglesias, hermanos, donde hay guatemaltecos y hay muchos guatemaltecos. La mayoría son salvadoreños, la mayoría son mexicanos. Y la segregación social se ve notando mucho cuando gente de iguales características se buscan para identificarse y convivir. Eso no es algo malo, es parte de la naturaleza humana. El problema es que también para cuestiones negativas la gente termina por unirse. Coré, Datán y Abiram eran personas que en alguna reunión familiar, porque eran parientes, empezaron a tragar prójimo, empezaron a comer y criticar a Aarón y a Moisés, y cuando menos acordaron ya eran 250 personas en una congregación que se reunían para chismear, para murmurar, para quejarse del liderazgo, y formaron una sedición, una rebelión que terminó en destrucción de todos ellos con sus familias. Así es de que, hermanos, es una tendencia natural del ser humano buscar personas que tienen
los mismos intereses y características que yo. Y queremos multiplicarnos en otras personas. Queremos influir, queremos tener liderazgo. Por eso Dios dice, cuidado con quién te juntas. Dios dice, no te juntes con el iracundo, no te entremetas con el iracundo, no te entremetas con el suelto de lengua, no te entremetas con los veleidosos. Mire, vamos a ver, hay versículos que Dios nos dice y nos manda que no nos juntemos. Mire, Proverbios 29 dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Proverbios 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es una persona que es muy temperamental, que es de mecha corta, que se enoja rápido. Dios dice, no te juntes con esa persona. Tarde o temprano, tú lo vas a hacer enojar y vas a terminar explotando junto con él, peleado con él. Joven, señorita, si tú estás soltero, si es que me escucha algún joven o una señorita, y estás soltero o estás soltera, déjate hoy un consejo. Este consejo te va a ayudar. Antes de decidir con quién casarte, examina el carácter de tu pareja, de aquella persona que te interesa. Si la persona es muy voluble, se enoja con facilidad, hace sus berrinches, ya no te habla y no sabes ni por qué, señales de alerta, peligro, no es ahí, no te metas ahí. Cuidado con personas que son iracundas. Dios dice sobre la mujer iracunda y rencillosa que es como una gotera continua en el tiempo de lluvia. Dice que mejor vale es vivir en un rincón del terrado que con mujer iracunda y rencillosa. Es más, dice que es mejor vivir en tierra desierta donde no hay agua que con una mujer rencillosa, iracunda. Que no te entremetas. Señorita, si tú ves que tu novio o aquel que te interesa es muy celoso, muy posesivo y no le hables a nadie, tú me perteneces y no sé cuántas cosas, cuidado, ahí no es el asunto. Si es muy dominante y todavía no eres su esposa, ya te quiere controlar, cómo te vistes, qué haces, qué no haces, eso no va por ahí el asunto. Cuidado, no te entremetas con el iracundo. Proverbios 24-19 dice, no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos. ¿Ves a alguien que anda haciendo cosas malas? No te metas ahí. No te juntes. Ahora sí que, como decía doña Florinda, no te juntes con esa chusma. Y no es un término despectivo para referirnos a clases sociales, sino a prácticas. Hay personas, hermanos, que no deberíamos asociarnos con ellos ni tantito. Proverbios 24-21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, pero no te entremetas con los veleidosos. ¿Qué es una persona veleidosa? Ahí te va. El veleidoso es una persona que empieza algo y no lo termina. Una persona muy fluctuante. Una persona que anda un día de buenas y otro día anda de malas. Una persona es inconstante, es muy variante, es mudable, es una persona voluble que de repente anda muy animado, veleidoso, anda muy animado un día, vamos a servir al Señor y hacer cosas grandes para su gloria. Y el otro día, nah, ya no voy a ir a la iglesia, puros hipócritas, nah, ya no quiero. Ese es un veleidoso, inconstante. El Nuevo Testamento lo menciona como el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Un día anda acá, otro día anda acá. Un día anda de buenas, un día anda de malas. Bipolares espirituales. ¿Por qué? Porque son inconstantes, son veleidosos, empiezan algo y no lo terminan, se desaniman con facilidad, empiezan una carrera y luego terminan en otra y en otra y en otra y en otra y al final no estudian nada. Empiezan un negocio y fracasa. Son personas que no son constantes, que son variables, que no son dependibles, que no son fieles. Dios dice, no te entremetas con gente así. Y hay otra serie de cosas y maneras que Dios nos advierte a alejarnos. Ya les decía el inconverso, ya les decía de personas que andan causando divisiones en contra de la doctrina, personas que causan divisiones en la iglesia, no te juntes con ellos. Personas que andan de manera inapropiada, de manera desordenada. Dios dice, no, con el tal ni aun comáis. Cuida con quién te juntas. Pero los 20:19 dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Versículo 20, hermanos, y vamos a avanzar un poquito aquí.
Dice aquí la palabra de Dios, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Dado que el mandamiento que Dios establece, el primer mandamiento con promesa en Éxodo 24 es honra a tu padre y a tu madre. Dios hace una promesa, hermanos, es el primer mandamiento con promesa. Es 20, ¿cuál dije? No, es, ¿dónde está? Ah, caray, versículo 12, perdón, no es 24, es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios dice, mira, si tú honras, la honra implica tres cosas: obediencia, respeto y honor. Es decir, como retribución, no pago, pero sí una honra en un aspecto remunerativo, de reconocimiento a los padres. Tú honras a tus padres, Dios dice, yo te voy a dar larga vida, y luego también reitera en otros pasajes que hay prosperidad y larga vida. En Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y añade, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, por un lado tenemos la promesa. Tú honras a tus padres, tú los respetas, los obedeces, los tienes en alta estima. Dios te va a bendecir a ti por eso. Y es algo cierto y es algo totalmente correcto. Pero en el opuesto, tú maldices a tu padre, no los honras, ¿verdad? Y va a haber consecuencias. ¿Qué dice Proverbios? Capítulo 20, donde estamos leyendo, versículo 20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe usted que había un mandamiento que contemplaba que aquellos que maldecían a su padre, déjeme buscar aquí, Proverbios 21:15 dice, ok, mire, Proverbios 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Era una sentencia de muerte, una pena capital en contra de actuar o que castigaba el actuar en contra de los padres. 21:17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Era una ley establecida con una pena capital por maldecir a los padres. Y esto era algo, hermanos, que debían ellos tener cuidado. De hecho, los padres, hermano, tenían el derecho y la autoridad para venir delante de los jueces y acusar a sus hijos de ser pues personas malvadas. En Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, había una ley que contemplaba esta pena capital. Para los tiempos del rey Salomón, bueno, pues yo pienso que esta ley seguía completamente vigente, porque Salomón, el escritor de Proverbios, está dando una sentencia ratificada de parte de Dios que el que maldijera su padre o su madre, su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa, iba a ser asesinado, iba a ser ejecutado, es la palabra. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios. Ahora, hoy en día esta ley no está vigente. Es una ley civil, una ley penal del pueblo de Israel, y no la podemos aplicar hoy en día. Si no, imagínense cuántos hijos ya no estarían muertos, cuántos de nosotros no estaríamos muertos, ¿verdad? Pero es un principio que debemos aprender y aplicar a nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque aunque no hay una ley que establece
que si tú maldices a tu padre o tu madre, el gobierno te va a ejecutar y te va a meter a la cárcel. No va a suceder, pero Dios es una autoridad y una ley que sí va a llevar a cabo en nosotros, porque es un principio que se reitera completamente en el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que ese mandamiento se repite? Es uno, yo creo, de los mandamientos que más se repite. Por ejemplo, está en Éxodo 20:12, en Deuteronomio 5:16, vamos a ver, en Malaquías 1:6, Mateo 15:4, Mateo 19:19, 17, Marcos 17:10, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Juan 12:20, no, Juan 12 no, Efesios 6:2. 9 veces en la Biblia se repite el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces es un mandamiento que debemos tomar con seriedad, no solo en el Antiguo Testamento, pero también se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Hermano, debemos tener cuidado el trato que le tenemos a nuestros padres. Hoy en día los hijos son muy desobligados con los padres. Algo que yo he observado, hermanos, es que lamentablemente hay maldiciones más allá de las verbales. A veces maldecimos a nuestro padre, a nuestra madre, no con palabras, pero sí con hechos, con acciones, cuando los menospreciamos, cuando los descuidamos, cuando los abandonamos en una casa hogar allá para que los cuiden, ¿verdad? Los tratan mal, no los cuidan, no reciben afecto, no reciben visitas. Hermano, usted que tiene a su padre y a su madre, cuídelos, ámelos, visítelos, llámeles. Mi papá murió hace 16 años, va para 17 años. Mi mamá murió hace 12 años, va para 13 años. Yo quisiera ahorita poder agarrar el teléfono y marcar su número y llamarle y hablar con ellos. Yo quisiera, me muero de ganas por hacerlo, pero no puedo. Ya no puedo comunicarme con ellos, ya no tengo manera de ir y visitarlos. No tengo manera de llegarles a la casa y, hágame unos huevitos estrellados como me los hace con su jamoncito, cobijaditos y un quesito amarillo derretido arriba. Eso me hacía mi mamá. Era la comida que me hacía diario. Frijolitos así refritos y tortitas de harina hechas paloteadas. Ya no puedo llegar, ya no puedo platicar con ellos, ya no puedo llevarles un regalo en su cumpleaños, ya no puedo ir el Día de las Madres o el Día del Padre, ya no puedo llevarlos a comer, ya no puedo darles, tenga más para que se eche una coquita, ya no puedo hacer nada, porque ya no están, ¿me entiende? Un día me reuniré con ellos en el cielo, pero extraño esos momentos. ¿Sabe qué es lo triste y lamentable? Que cuando estaban vivos tampoco lo hacía. Tenía oportunidad, pero muchas veces no lo hacía. No como debería y no como hubiera querido. Nos llenamos de ocupaciones y nos olvidamos del tesoro tan grande que es tener a papá y a mamá con nosotros. De poderle echar una llamada y decir, pa, deme un consejo. ¿Qué piensa usted de esto? Ya no podemos hacerlo. Y un día los vas a extrañar y vas a estar como yo, lamentándote, no haber aprovechado. ¿Sabe qué es muy triste? Que hay gente que jamás le ha dicho a sus papás, papá, te quiero, te amo. Mamá, te quiero, te amo. Vivimos en una cultura que nosotros nunca lo escuchamos. A mí mis papás nunca me dijeron, te amo, mijo. Jamás. Hoy en día es más fácil decirlo. Porque hay menos esa cultura machista y esa cultura que estaba poco equivocada. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Es verdad que ninguno lo escuchamos. Pero, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a sus papás, papi, te amo? Mami, te amo? Yo nunca lo había hecho, hermanos, hasta que estaba en el colegio bíblico en San Luis. Un día me visitaron y me dio tanto gusto ver a mis papás que le dije a mi papá, y no le dije te amo, le dije, papá, lo quiero un chorro, porque así somos, ¿verdad? Norteños, golpeados. Y mi papá lloró. Nunca había visto a mi papá llorar. Yo también, mijo. Qué tremenda bendición. Y mire, le doy gracias a Dios que antes de que ellos murieran, tuve el privilegio de poderles decir, los amo, que los amo.
pero cuando ya no están, ya no se puede. Como dicen, ¿verdad? En vida. Ahora sí les quieren llevar mariachis a la tumba y les quieren llevar flores y les quieren llevar regalos y les quieren llevar todo. Ya, ¿para qué, hombre? Ya no están ahí. Ya no están ahí, literalmente. Ya es puro cuento, faramaya y puro aplacar tu conciencia. Hermano, ahorita, si los tienes, yo diría que hoy mismo no dejes pasar este día. Agarra tu teléfono, agarra tu carro, agarra un camión. Si te quedas cerca, ve y dales una vuelta a tus padres. Dile, hoy Dios me dijo que viniera a verlos. Porque fue Dios, no yo, fue Dios, ¿verdad? Dios nos habla. Hoy Dios puso en mi corazón venir a verlos y decirles que los amo. Créeme, hermano, no te vas a arrepentir, pero sí te vas a arrepentir de no hacerlo. El que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y terminamos aquí, hermanos, con este versículo que es muy sabio. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final, bendecidos. Hay un dicho en español que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Y es cierto. Dinero, hermanos, que se recibe de manera muy apresurada o muy acelerada o muy indebida, no viene sellado con la bendición de Dios, no viene ungido, deje usar la palabra, con la bendición de Dios, y por eso no va a resultar en algo bueno. No necesariamente quiere decir que no va a durar, siempre quiere decir que no van a ser bendecidos. ¿Qué bendición es cuando tienes una bendición, cuando tienes una situación o algo económico, un bien, pero que va acompañado con bendición de Dios? Pablo dijo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Pero nada más hermoso que saber que lo que tienes Dios te lo dio, que lo adquiriste honestamente, que lo estás usando prudentemente, que lo estás cuidando debidamente y que eso te trae a ti una cierta estabilidad, una cierta paz de que le pertenece a Dios, pero lo puso bajo tu cuidado y tiene la bendición de Dios, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristezas con ellas. Qué bendición es poderte sentar en tu casa con tu familia, en ese sillón, ¿verdad? Donde se sientan a platicar y donde están ahí, de alguna forma, pues, eh, conviviendo en familia. Qué riqueza tan grande. No solo el hecho de comprar el sillón, sino que la familia ahí se reúne en un entorno apropiado y correcto. Hay gente que agarra dinero así muy a la prisa por cuestiones deshonestas, cuestiones de azar. No, es que me saqué la lotería, me saqué un premio. Hermano, las estadísticas enseñan que un gran porcentaje de personas que ganan la lotería no les dura mucho el dinero. Como no están acostumbrados a cuidarlo, no están acostumbrados a buenos hábitos financieros, están comprando boletos de lotería porque esperan ganar dinero fácil y cuando le atinan al premio lo reciben, pero se lo malgastan, se les acaba y quedan en una condición peor que la que estaban antes. Así sucede con todo el dinero fácil. Dinero fácil es dinero mal habido. Dinero fácil no va a ser provechoso. Pero lo mejor es tener sensatez, tener prudencia y aprender, hermanos, poco a poco a ir creciendo en todos los aspectos. El apóstol Juan le dijo al hermano Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y luego dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, hay lo espiritual, lo económico, lo laboral, lo familiar. Todo va en un crecimiento gradual, sostenido, orgánico, sin apresurarse, sin aborazarse, como decimos, y sin querer forzar las cosas para luego enfrentar consecuencias malas sobre ese asunto. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con este pensamiento, con este capítulo. Y vamos a ver comentarios, hermanos, para despedirnos, ¿verdad? Es importante
que los consideremos y que les prestemos atención. Vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, ok, vamos a ver dónde nos quedamos. Que creo que aquí no lo vamos a ver, pero aquí sí. Ok, déjeme retroceder a donde nos quedamos con los comentarios. Déjeme parar la grabación también para subir el video, perdónenme.